Buenas tardes, continuamos con el tema número 8 de genética médica, el cual corresponde a las formas de herencia. Mi nombre es Linda Grajales y seré su ponente del tema a desarrollar. En primer lugar, debemos conocer que existen enfermedades que son heredadas en una familia de una manera dominante. Esto significa que una persona hereda una copia normal y otra mutada de un gen, y sin embargo, la copia mutada va a dominar sobre o anular a la copia funcional. Esto da lugar a que el individuo esté afectado por una enfermedad genética. Algunas enfermedades genéticas dominantes afectan a la persona desde su nacimiento y otras solo afectan cuando la persona ha llegado a una edad adulta. Estas últimas se conocen como enfermedades de aparición tardía. En un trastorno autosómico dominante, el gen alterado es un gen dominante ubicado en uno de los cromosomas no sexuales, es decir, los autosomas, y solo se necesita un gen alterado para verse afectado por este tipo de trastorno. Una persona con un trastorno autosómico dominante, en este caso el padre, tiene un 50% de probabilidades de tener un hijo afectado con un gen alterado o gen dominante y otro 50% de probabilidades de tener un hijo no afectado con dos genes normales o genes recesivos. Siempre que haya una enfermedad dominante, habrá un individuo afectado en las generaciones. Ambos sexos se ven afectados por igual, porque los genes afectados son los autosomas. En el caso de familias numerosas, se afectan todas las líneas. Siempre hay un enfermo en cada generación, tanto niñas como niños. Por tanto, es un trastorno autosómico y como se representa es dominante. El cuadro de Punnett va a determinar las probabilidades de una pareja de acuerdo a los alelos presentes. En primer lugar, un padre afectado heterocigoto. Este individuo tiene la capacidad de pasar a su descendencia en un 50% el alelo dominante y en un 50% el alelo afectado, siempre y cuando sean heterocigotos. Este proceso es aleatorio para cada evento. En el caso de ambos padres afectados, un 75% de la descendencia puede recibir el alelo afectado. Un 50% es homocigoto, un 50% es heterocigoto y solo un 25% será sano. Por otro lado, un padre afectado homocigoto tendrá el 100% de la descendencia con un alelo afectado, porque siempre va a segregar un alelo anormal. Enfermedades de herencia autosómica dominante. Algunos rasgos humanos que se heredan con carácter autosómico dominante. Podemos resaltar algunas de las siguientes enfermedades. La acondroplasia, que se representa con un enanismo asociado a defectos en las zonas de crecimiento de los huesos largos. La braquidactilia, que es una malformación de las manos con dedos cortos. La campodactilia, que son meñiques rígidos permanentemente arqueados. El síndrome de Crouzon, que es un desarrollo defectuoso en la región media de la cara, con ojos saltones y nariz ganchuda. El síndrome de Ehlers-Danlos, que es un trastorno del tejido conectivo, elasticidad cutánea y laxitud articular. La hipercolesterolemia familiar, que se representa con niveles altos de colesterol y predispone al desarrollo de placas y de cardiopatía. Puede ser la enfermedad hereditaria más prevalente. También existe la enfermedad poliquística renal, que se caracteriza por formación de quistes en los riñones. Produce también hipertensión arterial e insuficiencia renal. La enfermedad de Huntington es una degeneración progresiva del sistema nervioso, demencia y muerte prematura. La hipercalcemia son niveles elevados de calcio en el suero sanguíneo. El síndrome de Marfan es un defecto del tejido conectivo y se caracteriza por muerte por ruptura de la arteria aorta. Y por último, la porfiria, que es la incapacidad para metabolizar las porfirinas. Episodios de deterioro mental es lo que caracterizan a este síndrome. La corea de Huntington, más específicamente, es una enfermedad degenerativa de los núcleos basales del encéfalo, específicamente el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Produce perturbación emocional, trastorno afectivo progresivo, movimientos involuntarios de los miembros, rostro y signos de agitación, y ocurre un deterioro mental progresivo que llega hasta la demencia total. Se manifiesta entre los 35 y 50 años, tiene retardo de aparición. Su duración es de aproximadamente de 5 a 20 años hasta que se produce la muerte por el deterioro del sistema nervioso.
El gen CH se ubica en la región telomérica del brazo corto del cromosoma 4 y el gen tiene una expansión de repetición de tripletes CAG. Si hay 36 a 120 repeticiones, se tiene la enfermedad. Cada vez que el gen pasa la descendencia va ganando repeticiones. Mientras más repeticiones hay, la enfermedad será más temprana. Un ticnina mutada N-glutamina produce acumulación de agregados proteicos en la neurona y lleva a una muerte neuronal. Heterocigotos y homocigotos se comportan iguales clínicamente. Clonación del gen y comprobación del número de tripletes por PCR establece el diagnóstico. También hablamos de la neurofibromatosis tipo 1. Su incidencia es de 1 por cada 3.000 nacidos vivos. Tiene alta variabilidad de expresión, es decir, varias formas de la enfermedad que se expresan en el individuo. Más de 180 mutaciones afectan el gen NF1, que se ubica en el cromosoma 17. Numerosos y pequeños nódulos benignos a lo largo de las vainas de nervios periféricos. Esto caracteriza esta enfermedad. También existen pequeños nódulos blanquecinos en el iris, conocidos como nódulos de Lisch. Los tumores pueden ser desfigurantes, pero en general es benigna. El gen normal codifica una proteína que es la neurofibrina, que es activadora de GTPasa y actúa como un gen supresor de tumores por su parecido a la proteína GAP. El alelo normal no puede compensar el efecto anormal. En cuanto a la neurofibromatosis tipo 2, su incidencia es de 1 por cada 40.000 nacidos vivos. Tiene alta variabilidad de expresión. Su mutación es en el gen NF2 en el cromosoma 22. El gen normal codifica una proteína merlina o schwannomina, que actúa como supresor de tumores. El alelo normal no puede compensar el efecto anormal. Existen manchas o pigmentaciones dérmicas color café con leche desde el nacimiento. Neurinomas bilaterales sobre el nervio vestibular en la rama del octavo par que comprimen el octavo par, así como de otros nervios intracraneales. Produce tinnitus o zumbidos, hipoacusia o acusia progresiva. De igual manera, pérdida del equilibrio o vértigo. También se le conoce con el nombre de neurofibromatosis central, ya que abarca la región intracraneana y el sistema nervioso. Por otro lado, el síndrome de Marfan es una enfermedad que afecta al esqueleto, los ojos y el sistema cardiovascular. Los afectados son altos y delgados, con largos brazos y piernas. Hay aracnodactilia, dedos largos y delgados. Algunos presentan pectum excavatum y otros pectum carinatum. Tejido conectivo débil y los individuos son muy flexibles. Hay hipermovilidad articular. Pueden presentar también escoliosis, que es la desviación de la columna hacia el lado de la mano dominante, y también en pie plano. Existen defectos del cristalino, miopía por luxación del cristalino, y el gen defectuoso está ubicado en el cromosoma 15. El gen normal codifica la fibrilina, que es insuficiente contra la forma mutada. La fibrilina mutada se mezcla con la producida por el gen normal y agrava la enfermedad en heterocigotos. La acondroplasia nombrada anteriormente es la principal causa de enanismo genético, fácilmente identificables desde el nacimiento. Sus características clínicas pueden presentar un puente nasal deprimido, un cráneo grande sobre todo en la parte frontal, acortamiento de los huesos largos, pero en especial del húmero. Estos individuos son de talla corta a predominio de los miembros, en promedio 130 centímetros en el varón y 120 centímetros en la hembra. También existe lordosis de la columna vertebral. En cuanto a los dedos de la mano, se encuentran en tridentes por separación de los dedos 2 y 3 y 4 y 5. El gen normal codifica el receptor del factor de crecimiento fibroblástico. La mutación es específica, clínica homogénea en el 98%. El RFCF3 activa el cartílago metafisiario de crecimiento de los huesos largos. No se produce diferenciación celular sin crecimiento metafisiario. También podemos ubicar a la osteogénesis imperfecta o conocida como huesos de cristal.
Es un defecto en la formación ósea por alteración del colágeno. 28 genes en 12 cromosomas diferentes producen los componentes del colágeno. Existen 17 tipos de colágeno, del 1 al 17. Los tipos 1, 2, 9, 10 y 11 participan en la estructura cartilaginosa de los huesos. Está alterado el colágeno tipo 1 en esta enfermedad. Hay pérdida de la resistencia, produciendo fragilidad ósea. La estructura básica del colágeno es una espiral de 3 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2. Precursor proteico, precolágeno tipo 1. En cuanto al hipercolesterolema familiar, es una causa importante de enfermedad cardiovascular. Tiene alta frecuencia, 1 de cada 500 personas. Niveles del colesterol 2 veces más altos de lo normal, de 300 a 400 miligramos sobre decilitros. Hay aterosclerosis acelerada y depósitos de colesterol en la piel, lo que ocasiona síntomas y en los párpados ante el asma. El 75% de los pacientes con enfermedad coronaria se pueden ubicar en esta enfermedad y el 50% de estos pacientes con enfermedad coronaria presentan infarto del miocardio a los 60 años de edad por oclusión arterial. Por último, el gen que codifica el receptor de LDL se ubica en el cromosoma 19, con tendencia a muchas mutaciones, ubicado principalmente en los hepatocitos. Y la mutación reduce el número de receptores de LDL en 50% de los heterocigotos y en 100% de los homocigotos, por lo que no se puede metabolizar el colesterol y por lo tanto se acumula.